Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. El agua viva. Ese es lo que vamos a estar resaltando hoy, esta verdad. Nuestro Señor Jesús utilizó varias figuras y sobre todo en este Evangelio para hablar acerca del concepto de la vida eterna, cómo nosotros podemos asegurarnos que el reino nos pertenece. Él tuvo una conversación con Nicodemo y él le decía, tienes que nacer de nuevo. También el autor de este Evangelio, el apóstol Juan, nos ha puesto varios términos y él ha estado entrando directamente a la salvación. Ahí los otros evangelios, los sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas, ellos están como que avanzando todo progresivo, cómo inició el ministerio de Jesús, y a pesar de que este evangelio también en cierta parte nos muestra de esa manera, pero aquí ya está hablando, dando por sentado que la audiencia de Juan, como fue el último evangelio que se escribió, ya conoce todo lo anterior. Él quiere seguir aclarando acerca de algunos conceptos que nos vendrían muy bien seguir entendiendo y estudiando, porque así hablaba nuestro Señor Jesús. Y el agua viva, hermanos, es algo que hace efecto en las personas. Son dos cosas que yo quiero que entendamos: cuál es el efecto de esa agua viva, y también vamos a ver que esa agua se tiene que dar a conocer. Tenemos que de tener una tarea muy consciente, cada creyente que hemos experimentado y vivido esa agua. También debemos de traer a más personas para que conozcan de este concepto y más que nada la prueben, la experimenten. Déjenme hacer una oración más, porque vamos a abarcar los versículos del 1 al 42. No vamos a tener una lectura de todos estos versículos, a veces lo tenemos previo, sino que conforme vayamos avanzando, vamos a estar leyendo estos versículos. Es una historia bastante conocida, la mujer samaritana, pero yo creo que hay verdades muy profundas aquí que quizá no hemos comprendido bien, y es lo que quiero que hagamos hoy. Déjenme hacer una oración más. Señor nuestro, sabes, Padre, que venimos continuamente a tu palabra para que nuestro conocimiento de ti sea mayor, y sobre todo para que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Tú eras un excelente maestro, Señor, y lograste producir sed en esta mujer para que anhelara esa vida y se regocijara en que te encontró. Y queremos, Padre, que produzcas exactamente eso mismo hoy en nuestros corazones, en este día. Esa es mi petición, Señor. Utiliza tu Espíritu Santo y que nos conmueva y que nos alimente y que nos sacie esa agua viva. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que es necesario entender un poquito, ¿no? Cómo está esta historia. Así que les voy a leer los primeros 3 versículos para entender eso, el efecto del agua viva. Aquí se introduce este concepto y déjenme leerles. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y Él tenía que pasar por Samaria. No sé si recuerden, pero nos acaban de aclarar los versículos anteriores, el final del capítulo 3, acerca de la popularidad de Jesús, cómo el ministerio de Juan el Bautista empezaba a decrecer, discípulos de él empezaban a seguir más a nuestro Señor Jesús, y esa popularidad ya no más pudo eclipsar el ministerio del Señor Jesús, sino que ya parece que es todo lo contrario. Ya está menguando cada vez más el apóstol Juan el Bautista. Y Jesús, hermanos, tenía razones para detener esa popularidad, sobre todo en Jerusalén, y es lo que nos dice este pasaje. Él decidió salir de Judea. Él sabía que esa popularidad seguía creciendo, y hay varias razones que podemos considerar, pero solamente quiero ir a una, y se encuentra, si usted quiere avanzar al capítulo 6 de Juan, es un sentir de que él conocía bien sus tiempos. Creemos que los primeros capítulos de Juan están narrando el primer año de ministerio,
Los primeros 2 capítulos está narrando los primeros días, la primera semana. Entonces su popularidad apenas está creciendo. Incluso esta mujer samaritana con la que vamos a platicar, ella no lo reconoció. Ella no supo quién era Jesús. Pero cuando esa popularidad crecía, fíjese lo que hacía el Señor Jesús en el capítulo 6:15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iba a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Iban a venir. Acaba de alimentar a miles de personas el Señor Jesús y ellos decían, necesitamos que ese sea nuestro rey. Y ya él sospechó, me quieren hacer rey. Pero Jesús siempre manifestó que el reino de él es completamente diferente a lo que los hombres de ese tiempo tenían en mente. Jesús, hermanos, quería más que nada gobernar sobre los corazones de las personas. Y él decía, ellos se están perdiendo de vista eso, entonces mejor me voy a ir de aquí, voy a ir otra vez a predicar a Galilea. Y parece ser que habían 3 caminos populares para ir a Galilea. Y generalmente los judíos evitaban cruzar por Samaria, que parecía la vía más corta, la vía más recta para viajar de Jerusalén o de Judea al norte, a Galilea. Entonces, si atravesaban por Samaria, era disgustante por ser racistas. Los judíos eran muy racistas con los samaritanos. Ahorita vamos a entender un poquito más el por qué. Sin embargo, hermanos, fíjense lo que dice el versículo 3. Él tenía que pasar por Samaria. En la Reina Valera 60 dice, le era necesario. Y cualquier judío, hermanos, podía evitar eso, pero no nuestro Señor Jesús. Él no simplemente quería ahorrar distancias, sino que él sabía que también el evangelio tenía que ser escuchado por más personas. Y en el versículo 4 continúo, él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Aquí podemos ver más específico Juan. Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. Y de por sí, hermanos, también culturalmente un hombre no platicaba así nada más con cualquier mujer. Y vamos a empezar a conocer un poquito más acerca de estos personajes, no sin antes. Yo quiero, hermanos, que pongamos atención de que Jesús le gustaba aprovechar cualquier oportunidad para hablar del reino. Nosotros podemos pensar que tal vez fue una casualidad que esa mujer samaritana se encontró con Jesús, y si lo viéramos de ese ángulo, de esa manera, podemos resaltar que Jesús le gustaba aprovechar bien el tiempo. Si llegó una mujer, pues platicó con ella. Pero yo sospecho, hermanos, o tal vez al mismo tiempo podemos considerar absolutamente que Jesús sabía que esa mujer iba ahí. Y él toma la iniciativa. Es, por así decirlo, debiéramos de considerar que era una cita divina. Nuestro Señor Jesús era 100% hombre y también 100% Dios. Y él sabía que ahí iba a llegar una mujer a mediodía. Y curiosamente, hermanos, a esa hora no se sacaba agua del pozo. Generalmente todas las mujeres iban más temprano, cuando había menos sol y estaba más fresco, pues todo la manera de andar caminando y cargando, y sobre todo también que el agua pudiera estar tal vez un poco más fresca. Culturalmente y según los historiadores dicen que así se acostumbraba, pero que esta mujer esté yendo a mediodía a sacar agua es algo un poco extraño. Pareciera que ella ocultaba algo, y más adelante vamos a ver que Jesús lo sabía y la descubre.
Esta mujer, yo creo que no quería tener contacto con muchas personas, pero ahí estaba Jesús. Y en ese sentido, me gusta cómo dice la Reina Valera 60, Jesús le era necesario pasar por ahí. Él sabía, hermanos, yo quiero también creer que nuestro Señor Jesús sabía que a esa hora iba a ir esa mujer y que tenía una gran necesidad y Él quería saciar esa necesidad. Para los judíos, regresando a la razón de por qué no se llevaban bien con los samaritanos, quiero que vayamos a unas citas para que comprendamos un poco más a fondo este maltrato. En el libro de Esdras, si usted va ahí al capítulo 4, pudiera recordar que los exiliados, los expatriados de Jerusalén, se les da la orden de que regresen y construyan el templo de Jerusalén. Pero sin embargo, en el año 720 a.C., antes del cautiverio de las 2 tribus del sur, ya habían sido cautivos las 10 tribus del norte. Entonces, esos reinos paganos van y se mezclan con los judíos que quedaron ahí en las tribus del norte. Estamos hablando, hermanos, que Jesús estaba en esa región, ya había salido de Jerusalén, había caminado, estaba cansado, y llega en ese punto, y para aquellos israelitas que quedaron en esa región norte y se mezclaron con los reinos paganos, su enseñanza se distorsionó. Ellos solamente ya consideraban los libros de Moisés y no profundizaban tanto como los judíos, sino que les gustaba leerlos y punto. Pero todo lo que tenía que ver con los profetas, con los salmos de David y todo lo demás, ellos ya lo despreciaban. Entonces, para un judío nacionalista era decirles: tú traicionaste nuestra heredad, nuestra herencia religiosa, si lo podemos ver así. Y por eso era ese odio. Ustedes se contaminaron, ustedes son paganos para Dios. Perdieron ya la esencia del pueblo de Israel. Entonces se odiaban, hermanos. Y también esa razón del odio es porque en ese entonces, cuando iban a reconstruir el templo, se acercan los samaritanos, esta raza mezclada, y fíjense lo que dice Esdras 4:1. Cuando se enteraron los enemigos de Judá, o sea, los samaritanos, hermanos, es eso. Se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel. Se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de las casas paternas y le dijeron: vamos a edificar con ustedes, porque como ustedes buscamos a Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: no tienen nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos al Señor, Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Está agresiva esa respuesta, hermanos. Ellos decían: pues somos israelitas, adoramos el mismo rey. No, ustedes no lo van a hacer junto con nosotros. Y de ahí se cree que se agrava más ese odio. Ok, no quieren que lo hagamos con ustedes. Y tenemos otra referencia. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, también podemos darnos una idea conforme a lo que ocurre aquí en el versículo 51. Les leo. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ahí podemos ver cómo era el odio aún de los discípulos de Jesús. Ellos aborrecían a los samaritanos, y más por ese insulto como lo vieron ellos. ¿Por qué no te dejaron entrar a celebrar ahí o a hacer todo lo que tú querías? ¿Qué te parece si oramos como Elías y que los consuma el fuego?
Era un odio, hermanos, profundo, profundo. Y yo quiero, hermanos, que resaltemos esto porque Jesús no tenía absolutamente ningún problema con convivir con samaritanos. Y peor aún, visto culturalmente, sociológicamente, desde ese entonces, ¿cómo va a platicar todavía con una mujer? Y no era una mujer cualquiera, hermanos, era una mujer que ocultaba mucho pecado. Por eso mismo, pues también podemos creer que ella pudo ir a esa hora donde no podía convivir con nadie. Nuestro Señor Jesús, hermanos, hizo todo en contra de la lógica humana. Pero eso nos enseña, hermanos, que para Jesús toda alma es preciosa, hermano. Jesús apreciaba grandemente el alma de esta mujer. Y así lo mismo es para contigo y conmigo. Jesús fue intencional en ir y quedarse más tiempo ahí en el pozo. Déjenme avanzar en el versículo 10, regresando a Juan capítulo 3. Acaba de decirle, dame de beber, y la mujer se extraña, ¿por qué me estás pidiendo de beber? Y en el versículo 10 Jesús responde, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y aquí, hermano, empieza un diálogo en el cual podemos ver una ceguera que se resalta de esta mujer, porque Jesús le está afirmando, si tan solo conocieras qué clase de agua doy yo, tú me estarías pidiendo. Entonces está revelando que ella tiene una ignorancia, tiene una ceguera. Tú no tienes ni la menor idea de quién soy yo, ni de lo que puedo dar. Si ese conocimiento llegara a ser realidad en ti, el papel se invertiría. En cuanto yo hubiera llegado aquí a este pozo, tú hubieras hecho cualquier cosa, me hubieras clamado a mí y decirme, ya sé quién eres y dame el agua viva. Pero esta mujer estaba completamente en ignorancia de quién era Jesús. No sabía absolutamente nada de él y no conocía absolutamente nada acerca de un agua viva. Ese concepto, yo creo que ahí en ese momento ella escucha a Jesús como si fuera algo muy importante y pues qué más importante puede ser que este pozo tan significativo tiene un trasfondo histórico increíble. Jacob, el padre de las 12 tribus, a su hijo favorito le dio este pozo y de aquí venimos a tomar, de aquí ellos bebieron, se sustentaron. Ese es un pozo pues parece que icónico de aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo te atreves a decir que tú eres más importante y que puedes dar algo mejor que esta agua? Jesús, a pesar de esa ignorancia, pues pasa tiempo con ella para transmitirle ese conocimiento y en algún punto efectivamente ella llegue a anhelar esa agua. Entonces así se introduce Jesús. Si tú tan solo conocieras el don de Dios, un regalo que viene de lo alto. Y Jesús en este evangelio se nota mucho que está tratando de utilizar casi cualquier circunstancia del ámbito terrenal para hablar de las cosas celestiales. Eso mismo hizo con Nicodemo cuando le dice, oye, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo se imagina en el ámbito terrenal, el nacimiento físico, y le dice, no, hay un nacimiento espiritual. Aquí esta mujer está pasando lo mismo. No es un agua del terreno físico, sino es un agua divina, es un don de Dios. Y avanzando al versículo 13 dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua. Perdón, Jesús le responde, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y aquí ahora sí da el concepto, explica Jesús acerca del agua viva y también, hermanos, del efecto. Es lo que estamos tratando de resaltar ahorita. Es un agua completamente diferente
a cualquier agua que nosotros hayamos conocido y tiene un efecto sobre las personas que trasciende hacia lo celestial, hacia lo eterno. Y sin embargo, eso se puede experimentar desde ya. Jesús está hablando en términos de, si tú ya la probaras del interior, cualquier persona que se exponga a esta agua, de su interior van a correr manantiales de agua viva. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Fíjense cómo tradujeron de la siguiente manera: esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos. Jesús quería transmitir, hay una cuestión interna del hombre que puede bendecir a todas las demás personas. Y a lo mejor es un concepto que el cristianismo habla. Se nos habla siempre acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero es bien difícil amar a nuestro prójimo, hermanos. Y sobre todo en los términos de Jesús, que Él decía, no es simplemente amar a tu prójimo, también te mando que ames a tu enemigo. Tú no puedes estar obedeciendo este tipo de mandatos si no hay ese cambio interior. Pero aquel que prueba el agua viva, de su interior va a fluir algo divino, algo eterno. Y eso es lo que realmente bendice a las personas. Jesús le está planteando a esta mujer, hay un agua que transforma vidas y que hace que las demás personas puedan bendecir a los demás. Y también apuntarlos hacia lo divino, hacia esa misma agua, porque es ese manantial que sigue fluyendo a través de ellos. Tu interior, en pocas palabras, si lo pudiéramos entender, si tú te expones a esta agua, tu interior es transformado y puedes hasta entonces bendecir a tu prójimo. El versículo 15, esta mujer ya podemos percibir que cada vez se interesa más y sobre todo fíjese por la manera como ella contesta. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Esta respuesta es algo inquietante, hermanos. Jesús no era simplemente un profeta como más adelante le va a decir esta mujer. Dice, ¿cómo me adivinó? ¿Cómo me adivinó todo mi pasado? Pero, hermanos, tenemos que detenernos aquí. Si tú quieres producir un efecto en las personas para que vengan a beber del agua de viva, tienes que hacer algo anteriormente. Realmente tienes que anhelar esa agua. Y tú no vas a anhelar esa agua si primeramente no entiendes tu condición. Porque esa agua viva transforma tu interior. Y si primero no ves, que no reconoces que ese interior tiene que ser transformado, no te va a dar sed de esa agua. Y cada hombre y mujer, hermanos, necesitamos ser confrontados con nuestro pecado. Jesús es lo que está haciendo en este momento con esa mujer. Piénselo bien, Jesús no era simplemente adivinarle cosas de la vida de esta mujer para que ella diga, oh, tiene una habilidad tremenda porque nada más los profetas hacen eso y por eso le voy a hacer más caso. Ya me entró más interés. No era ese el punto, hermanos. Era que ella se sintiera pecadora. ¿Saben por qué? Porque Jesús, si ese fuera el fin, de que nada más ella se diera cuenta de que tiene habilidad de adivinar cosas, Jesús le hubiera dicho, mira, yo soy el Hijo de Dios y te voy a demostrar de la siguiente manera. Te voy a decir qué desayunaste hoy. Te voy a decir cuántos hijos tienes. Te voy a decir dónde vives. Y cosas así. Te voy a decir en qué consiste tu fortuna o lo que tienes ahí en la casa. No le adivinó cualquier cosa, que lo pudo haber hecho Jesús, pero Jesús va al grano y toca unas fibras bien sensibles en esta mujer. ¿Por qué decirle, trae a tu marido? Y ella, yo creo que carraspeó aquí, tragó bolitas, como se dice.
Y ella pudo haber sentido cierta vergüenza y dijo, no tengo marido. Y así como para desviar la plática. Y Jesús dice, estás diciendo la verdad, porque has tenido 5 maridos. Y el que tienes ahorita ni siquiera es tu marido. Y eso yo creo que fue un balde de agua fría y decirle, ¿cómo sabe tanto? Y tal vez algo que yo traté de ocultar ante toda la gente, por eso mismo se cuidaba hasta la manera de no intercambiar muchas palabras, a tal grado que se le ocurría ir a mediodía donde estaba todo el sermón y traer agua al pozo. Pero Jesús revela lo que hay en nuestros corazones y eso nos enseña, hermanos, que sabe absolutamente cosas que nosotros hemos ocultado hasta por años. Cosas que nos avergonzamos y decimos, no pasa nada. Él hizo eso con esa mujer. Y también hay algo que debemos de comprender de esta mujer. Ella, hermanos, necesitaba cierta liberación. Porque cada vez que pasaba en las manos de un hombre a otro hombre, socialmente y en cualquier tipo de cultura, ella perdía valor. Yo creo que ella no se podía saciar. Ella trataba de llenar un hueco, quería ser amada, estaba buscando el hombre ideal, pero cada vez ella era pisoteada, era lastimada en su corazón. Y ya era la 6ª vez que estaba en ese intento. Yo creo que mayormente así tiene que ver con la necesidad y el pecado. Pero aún así, hermanos, yo quisiera considerar otra posibilidad. La veo menos probable. En la Biblia no nos dice ese hecho. Podemos indagar otras cosas tal vez, pero yo quiero indagar una segunda opinión. Y es la siguiente. ¿Qué tal si esta mujer, disculpen si es algo ofensivo, pero qué tal si en uno de esos hombres anteriores ella quiso dañarlos a ellos? Porque también se puede dar el caso. Tal vez ella quiso ser aprovechada y pecar en esa dirección. A mí me encanta y me regocijo. Tal vez tuvo un trauma en los primeros matrimonios y ahora ella de coraje quiere deshacer los demás. Por eso está en cierta guerra con los hombres. La Biblia no nos dice eso, hermanos. Pero en cualquiera de las direcciones que vaya el pecado, si abusaban de ella y la defraudaban sentimentalmente, eso es algo triste, eso es algo que necesitaba sanidad. Pero también es una realidad que hay mujeres que también tienen ese comportamiento, que no les importa destruir otros matrimonios. Como sea, hermanos, Jesús sabía que el pecado afecta a las personas en cualquier dirección que venga. A veces nos pueden hacer algo terrible y necesitamos sanar rencores. Pero también a veces nosotros tenemos un comportamiento que estamos continuamente pecando en cierto vicio y dañamos a las demás personas. También necesitamos sanidad. Y Jesús, por eso era esa cita divina. Esta mujer necesita conocer de esa agua. Y le está explicando a tal grado que cuando le dice, ve por tu esposo y te la voy a dar. Y ahí es cuando ella dice, este hombre ya sabe quién soy. Y ahora vean, hermanos, Jesús, yo para nada creo que la quiso condenar. Yo estoy seguro que hay que descartarlo, sino principalmente mostrarle su necesidad de un cambio interior. ¿Quieres ponerle un alto a todos esos hombres que has tenido? ¿Te gustaría encontrar el hombre que te va a saciar y llenar? Y ahí estaba parado frente a ella, el único hombre que puede saciarnos, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Yo no sé si aquí a lo mejor la mujer quiso desviar la
la plática y ya no hablemos más de mis maridos, de mis hombres. Tú me parece que eres profeta y cambio de tema. ¿Qué te parece acerca de la adoración? Como que está algo abrupto el cambio de la plática. Pero Jesús, hermanos, sigue insistiendo y él era pues experto, ¿no?, en llevar a las personas a esa agua viva y seguir produciendo sed. ¿Ok? Tal vez quisiste cambiar un poco el rumbo de la plática, pero yo te voy a volver a encaminar. ¿Quieres que hablemos acerca de la adoración? Y debemos también entender esto. Recuerden, los samaritanos quisieron construir el templo en tiempos de Esdras y Nehemías con los judíos, pero dijeron, no, ustedes no van a participar con nosotros. Y también, hermanos, ellos hicieron su templo a raíz de eso. Todos los historiadores como Josefo y algunos que tienen registros fidedignos de esa época, dicen que a raíz de ese rechazo, ellos hicieron un templo en el monte Gerizim y a eso se refería la mujer. Decía, oye, nosotros tenemos un templo aquí y ustedes tienen otro en Jerusalén. ¿Y cuál es el más valioso? Porque ustedes siempre dicen que aquí no vale, que no sé, nuestros sacrificios a Dios no tienen efecto y que nada más el templo de Jerusalén. Ese era el curso de la plática ahora. Y Jesús pues le responde, ¿sabes qué? Aunque ellos decidieron construir su templo en el monte Gerizim, tengo que corregir tu cosmovisión. Por así decirlo, también le dio ciertas clases de teología y le dijo, tú necesitas entender que el lugar va a llegar a un punto donde va a ser intrascendente. Ya el lugar físico no va a importar. Vienen unos días donde lo más importante no es el templo físico, ni el de Jerusalén, ni el que utilizan los samaritanos. Va a haber un templo espiritual, porque Dios es espíritu, y por tanto Dios quiere que le adoren así. Entonces, fíjense, está enseñándole, le está ayudando a entender las cosas celestiales. Está cambiando su entendimiento y eso es importante. Y también Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Hay unas condiciones en las cuales se tiene que adorar a Dios. Si Dios es espíritu, solamente una adoración espiritual es la que le va a bendecir. Ya no tiene nada que ver con el lugar, tiene que ver con la manera, con la forma. Y si es algo en espíritu, no olvidemos, hermanos, que el Evangelio de Juan está apuntando todo para allá. Tanto la plática con Nicodemo que le dice, tienes que nacer de nuevo, es que estás muerto espiritualmente. Hasta que no nazcas espiritualmente, tus sacrificios a Dios, tus alabanzas, tus ofrendas, todo lo que quieras hacer por Dios, le va a honrar. Eso es adorarle en espíritu y en verdad. Hasta que no pruebes esa agua viva y fluyan de ti manantiales de una agua que es eterna, no va a servir de nada tu adoración. Y eso lo debemos de entender todos, hermanos. Y es lo que Jesús estaba explicándole. Toda la humanidad necesita entender esta realidad. Esa mujer se le estaba revelando en ese momento. De lo contrario, su adoración va a ser vana. Y eso, hermanos, debemos de traerlo al plano actual. Es triste que haya tantas religiones y ellos se pueden enojar y decir, ¿cómo son payasos los cristianos? Como que nada más a través de Jesús es una adoración única y que le va a honrar y glorificar a Dios. No, yo puedo ser budista, yo puedo tener ideas de nueva era, de lo que sea, de otro círculo religioso, secta, ya sea mormón, testigo de Jehová, como que ellos, pues si nosotros también usamos la Biblia, pero ellos, hermanos, no lo hacen a través de Jesús y no hacen ese énfasis en un agua viva que transforma. Que no, ellos pudieran estar intentando adorar a Dios, pero no lo están haciendo en espíritu y en verdad. Porque la verdad es entender los términos que Dios estableció. Y en espíritu, hasta que no nacemos de nuevo, hasta que no entendemos qué es esa agua viva y la probamos,
no vamos a estar adorando en espíritu y en verdad. Así que Jesús la sigue apuntando a eso importante. El versículo 25, aquí en Juan capítulo 4, vemos otra vez la respuesta de la mujer. Sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablaba con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? O, ¿por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Ahora ella entendió más acerca del efecto, de qué es el agua viva, qué es el efecto. Ella dijo, ya me enseñó tantas cosas. Y hermanos, debemos de recordar cada encuentro que las personas tenían con Jesús no eran cuestiones de minutos, así como pudiéramos leer estos versículos en un par de minutos. Los judíos, los discípulos se fueron a comprar cosas y no andaban en carro ni en caballo, andaban a pie en lo que tardaron a regresar. Yo creo que Jesús platicó buen rato con esta mujer. Yo creo que insistió más y le hizo resaltar su pecado con compasión para que ella anhelara esa agua viva. Ella, yo creo que platicó más acerca de la adoración, de adorar en espíritu en verdad. Y ya después de buen rato que sus convicciones estaban sacudidas, Jesús le dice, la mujer le pregunta, he escuchado y yo también sé que va a venir un Mesías. Y Jesús le dice, ese soy yo. Yo quiero imaginarme esa escena, hermanos. Yo casi creo que hasta se le cayó el balde de agua. Yo creo que ella en ese momento salió corriendo. Aquí nos narra que llegaron los discípulos y pues se quedaron extrañados por lo que ya habíamos visto. ¿Cómo está platicando con una mujer? Pero ella sale corriendo. O sea, en el momento cuando dice, yo soy el Mesías, soy el esperado, yo creo que su corazón empezó a palpitar. Y ahora sí estaba en esa posición, que también es una figura que dice la palabra de Dios, es como dolores de parto. Estaba a punto de nacer de nuevo esta mujer. Tenía una ansiedad, yo creo, grande de decir, sí, me acaba él afirmar que es el Mesías esperado. Platiqué con él, me está hablando de un agua con la cual nunca más volveré a tener sed. Pero me llama la atención porque ella cuando llega a su ciudad les dice, oigan, conocí a un hombre, pero fíjense bien cómo hace la pregunta, cómo la plantea. Me dice, ¿no será este el Cristo? O sea, en ese punto yo creo ya estaba el 99%, bueno, no sé si es en cantidades, pero su fe había crecido tanto, su esperanza. Y dice, ya estoy a punto de creer en el Mesías y que es Él. Nada más tengo un puntito de duda y por eso va y les grita a todos. Se me hace que ahí están, ayúdenme para saber si es Él. ¿Qué opinan ustedes? Tal vez su última opinión. Vengan a verlo, va corriendo y les quiere compartir. Tienen que escucharlo, porque ¿qué tal si es Él? Si ya de manera colectiva, ellos también, tanto conmigo, podemos afirmar que es ese Mesías esperado, entonces le entrego por completo mi vida. Estamos a lo mejor en ese punto. Así es como yo sospecho que estaba esa situación de la mujer. Vengan, vean, ¿no será este el Cristo? Ahora, hermanos, ella tenía sed de esa agua viva. Ahora ella sí lo anhelaba con todo su corazón. En esa plática yo creo ella también consideró, si va a cambiar el interior mío, ahora sí voy a poder descansar. Ahora sí voy a ser sanada de mi pasado. Ahora sí voy a ser perdonada. Ese es el efecto del agua viva, hermanos. Es una bendición que nosotros nos expongamos a las enseñanzas de Jesús y entre más tiempo pasemos platicando con Él, exponiendo y viniendo a su palabra, va a producir ese efecto. Pero hermanos, la segunda parte de este sermón yo les dije, el agua viva se tiene que dar a conocer.
no la debemos de retener nosotros, lo que ya hemos comprendido mucho más acerca de esta agua que es real. Fíjense, cuando ella va y le habla a todo el pueblo y les hace invitación, vengan a ver, es necesario, ¿verdad?, que se dé a conocer más, y esta mujer cumplió hasta con un cierto papel de evangelista. Fíjense lo que dice el versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Se va la mujer, ya me han traído la comida, pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad de Dios, el que me envió, y llevar a cabo su obra. Otra vez, son conceptos de plano terrenal, donde los discípulos dicen: pues, ¿quién se nos adelantó y de dónde consiguió un lonche o qué compró Jesús? Dicen: no, yo no estoy hablando de esa comida física. Sin embargo, Jesús siempre les apuntaba al ámbito espiritual. Hay una comida que me interesa más ingerir, y es la voluntad de mi Padre. Yo tengo que hacer su obra. Me gusta mucho, hermanos, cómo esta traducción, la palabra de Dios para todos, dice: mi comida es hacer la voluntad de Dios, pero fíjense lo que dice: estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Para mí es más importante las almas que saciar mi cuerpo físico. Porque le insistían los judíos: nosotros tenemos un hambre, pues no sé si a lo mejor por educación, vamos a comer junto con Jesús, ya hay que arrancar todos parejos, y ándale Jesús, ya empieza a comer, pues para disfrutar juntos. O le preocupaban a su maestro, pero dice: no, hay algo más importante que la comida física, y para mí es hacer la voluntad del Padre. Yo no me voy a saciar, y es lo único que me sacia a mí, al parecer, cuando yo hago su voluntad. Jesús, hermanos, tenía hambre desde que salieron de Judea. Y esa hambre espiritual era decir: yo tengo que encontrarme con esta mujer. Tengo que llegar. Y ella tiene que conocer lo único que le va a liberar, lo único que va a transformar su interior, y que fluyan a través de ella ríos de agua viva. Entonces, ¿qué tan grande, hermanos? Yo quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué tan grande es ese deseo en tu vida del agua viva? ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas personas allá afuera que tienen una necesidad, pero no saben dónde saciarla. Y si tú mismo no te has saciado y has experimentado esa agua, y cuando la pruebas y cuando te expones a ella y ahora estás seguro, esto cambia la vida, tú vas a salir corriendo y compartirlo con los demás. Pero yo creo que también nosotros no hacemos lo mismo que esta mujer, porque nosotros también no somos transformados. Y eso me refiero no solamente a un evento único, sino también continuo. Si regresamos al versículo 4 de este capítulo, dice: él tenía que pasar por Samaria. Entonces sabemos, él tenía que llevar y saciar a todas esas personas, no solamente a la mujer samaritana. Yo quiero también sospechar, hermanos, que Jesús tenía bastante trabajo, y ahí les empezó a explicar a los discípulos. Fíjense, ahora en el versículo 35. ¿No dicen ustedes: todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo: alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto que da vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en ese caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra, el otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y Jesús ahora les está diciendo a sus discípulos: tienen que entender la necesidad de compartir esta agua. Y está a lo mejor ahora ya planteándoles el terreno de hacer la voluntad del Padre. Y dice: ¿acaso no ustedes delimitan muy bien los meses cuando hay que sembrar?
hay meses de lluvia, pero hay meses donde se levanta la siega. Pueden ver esos tiempos, los pueden identificar, porque si no se pueden a trabajar, pues se les va a echar a perder la cosecha. Si no levantan una cosecha en el mes correspondiente, se les va a pudrir, se les va a secar. Y así como de esa manera ustedes hacen las cosas en su tiempo, yo quiero decirles que es tiempo de trabajar con las almas perdidas. Deben de cosechar. Y Dios es tan bueno y les enseña también un principio que debiéramos de comprender todos. Él está diciendo, tanto el que siembra como el que recoge se debe de regocijar. Ellos se gozan juntos. A lo mejor son familiares o si tú siembras algo y ya al momento de que estuviste sembrando, pues es un trabajo algo pesado, tener que estar deshiervando. Yo digo, yo conozco muy poco de eso, pero en una ocasión mi suegra ya nos llevó a su rancho y ya estaban varios metros sembrados y me tocó deshiervar en ese día. Entonces, agacharte tantas horas es así trabajo. Por eso hay un salmo, no lo anoté, disculpe, pero es el que nos dicen, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará contento cuando traiga las gavillas. Porque es difícil a lo mejor la siembra, pero dice Jesús, no, es tanto gozo, tanto el que hace la tarea de sembrar como el de cosechar. Es una satisfacción tan bonita de decir, el trabajo dio el fruto. Y tanto en una tarea como otra tú te debes de gozar. Y Jesús les está diciendo, yo los estoy haciendo partícipe de una cosecha que ustedes ni siquiera hicieron nada. No sé si lo captaron más en este versículo 38. Yo los envío a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. ¿Por qué? Porque Jesús hizo todo con esta mujer. Él alborotó a los samaritanos y ahora viene. Entonces Jesús sembró. Yo quiero creer que ahora ya nada más les está tocando la cosecha a los discípulos. Porque de pronto llegan y se extrañan con esa mujer. Y al rato viene una multitud de samaritanos con un deseo ardiente de conocer la palabra de Dios. Esa es la cosecha, hermanos. Fíjense lo que dice el Evangelio de Mateo. En el capítulo 9, le voy a leer los versículos 36 al 38. Viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Ellos ya están listos, pero es tanto el trabajo. Rueguen al Padre. Y Jesús está haciendo partícipe a sus judíos ahí, porque fíjense, qué bonita está esta parte, ya para leer los últimos versículos del 39 al 42. De aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este en verdad es el Salvador del mundo. Es una bendición, hermanos, que se haya detenido 2 días. Jesús dijo, esos 2 días van a ser suficientes. Pregúntenme todo lo que quieran. Y ahí empezó a predicar a las multitudes de los samaritanos y transformó la vida de ellos. Me encanta esta frase, cómo termina. Sabes que ya no creemos nada más por tu testimonio. Nosotros de primera mano, ya sabemos que en verdad es el Salvador del mundo. ¿Qué era lo que quería saber esta mujer? ¿Será el Salvador? Vengan porque ella casi quería creer, ¿no? Por completo y rendirse a él. Y ahora tanto la mujer samaritana, hermanos, como toda esa población, no sé qué tan grande era, ellos rogaron a Jesús que se quedara. Tenían una sed impresionante de esa agua viva. Cuando Él se queda ahí esos 2 días, es algo
que tú y yo debiéramos de también preguntarnos. ¿Yo conozco a Jesús por un tercero? ¿O yo puedo decir por mi propia cuenta, ya me encontré con Jesús? Ya pude corroborar que Él es el Salvador que yo necesitaba. Yo sospecho, hermanos, que Jesús también, como lo hacía en sus sermones, no sospecho, yo estoy seguro que también les confrontó con su pecado. Les habló con tanto amor hasta que ellos dijeran, ese es el Salvador que necesitábamos. Es el único que puede transformar nuestro interior y darnos esa agua que va a hacer que dé un giro completamente en nuestra vida. Pero tú puedes decir con esa misma convicción, yo lo conozco de primera mano. Ahora ellos decían, en verdad es el Salvador del mundo, pero tú puedes decir lo mismo. ¿Tú puedes decir eso con tanta alegría y convicción como se ve esta audiencia? La mujer, hermanos, en este punto ahora sí fue completamente libre de su pasado. Al fin descansó. Pero yo quiero preguntarte, ¿necesitas una liberación tú también? Porque esa agua viva está disponible. Y Dios, hermanos, ha sido tan misericordioso porque tienes que ver este encuentro exactamente como el de la mujer. Dios te trajo aquí para que conocieras más acerca de esa agua viva. Si nunca la has probado, es una invitación y decirte esta agua está disponible. Pero antes tienes que entender esa necesidad. Tienes que ser bien honesto con tantas cosas, tantos errores que hay en tu vida. Yo no los conozco, pero a veces hemos ocultado cosas tremendas y terribles. Es más, a veces hemos hecho cosas que nunca nos habían traído una carga. Pero eso es lo que hace el Evangelio. Produce en nosotros una sed de santidad. Una sed con la cual pues tenemos que hacer un lado la ceguera. Fíjense, regresando al versículo 10, cuando Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de ver, tú vendrías y le pidieras esa agua. Si aún tú todavía no sientes una sed tan profunda por Dios, es que todavía no le conoces. Pero la palabra de Dios, entre más te exponga, va a quitar ese velo, esa ceguera, y ahora tú vas a anhelar. Entonces es una invitación también a que no dejes de exponerte de la palabra de Dios. No dejes de escuchar los mensajes durante semana. Ve tú a solas a Dios y lee su palabra. Porque el creyente también tenemos que hacer exactamente lo mismo, hermanos. Continuamente tenemos que ir a esa agua viva para que fluyan en nosotros esos ríos y podamos bendecir a los demás. Hoy es una invitación a probar de esa agua. Y la debemos de anhelar. Si se acuerdan en el Sermón del Monte, en la versión de Mateo, se encuentra en el capítulo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El hambre y sed que Dios le interesa a Dios que tengas es una justicia perfecta. ¿Cómo le haces para ser justo y hacer un lado todos tus pecados? Nada más esa agua te la puede dar esa saciedad. Pero eso es primero esa hambre y sed de justicia. Déjenme terminar. Este es un librito llamado El secreto espiritual de Hudson Taylor. Hay muchas biografías de este misionero. Fue un misionero increíblemente usado por Dios. Pero me gusta mucho esta biografía porque el enfoque es acerca del secreto espiritual, cómo le hizo para hacer cosas impresionantes, meter a miles de misioneros a la China y que vivieran por fe, estuvieron dispuestos a morir por Jesús, a vivir penalidades, peligros, a vivir por fe, aunque todavía era incierto su sustento económico. Pero ¿cómo le hizo Hudson Taylor para crecer en fe? Y por eso me gusta, porque en base a eso gira todo este libro. ¿Cuál fue su secreto para ser un gran misionero? Y de esta manera es redactado el libro. Hay otras biografías que resaltan otro tipo de cosas, pero esta biografía siempre se enfoca en decir,
En esta época Hudson Taylor sabía que tenía que crecer en fe, quería conocer el secreto espiritual para honrar a Dios, para que su fe fuera robusta. Y llega un capítulo donde él lo encuentra, lo descubre. Y él dice, ¿qué es eso? Es venir y beber continuamente del agua viva. Pero en este capítulo quiero leerles, es titulado Ya no tendrá sed. Después de bastante tiempo que él ya encontró ese secreto y lo sigue poniendo en práctica, él escribió las siguientes palabras. Dice, primero nos da Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías hartará tu alma. Fíjense lo que escribió este misionero. Fue aquella una experiencia capaz de resistir todos los embates del tiempo. Jamás volvieron los días áridos. Nunca más se sentiría separada el alma de la plenitud de Cristo. Vinieron las pruebas más hondas y penetrantes que nunca, pero en medio de todo, nada pudo detener el gozo que emanaba libre y plenamente desde la misma presencia del Señor. Pues Hudson Taylor había hallado el secreto del reposo del alma. Había llegado a tener no tan solo un conocimiento más profundo del Señor Jesucristo y de todo lo que Él es, sino que también entró en una experiencia de sumisión completa. En realidad fue una renunciación total de su ser al Señor. Cada creyente, hermanos, tenemos que también llegar a ese nivel de entre más nos expongamos a esta agua viva, vamos a ser más plenos, vamos a conocer más profundamente a nuestro Señor Jesús y se va reflejado en las pruebas. Vamos a tener un gozo indescriptible ante cualquier circunstancia. Pero fíjense cómo en las palabras de este misionero, ya no me acongojo por nada. Había escrito, como hemos visto, pues Él, bien lo sé, es poderoso para consumar su voluntad y su voluntad es también la mía. No importa ahora dónde me coloque, ni cómo. Eso le atañe a Él más bien que a mí. Pues en el lugar más fácil Él me dará su gracia y en el más difícil su gracia me bastará. Y dice Hudson Taylor, yo conozco cómo es esto, dice, a mi criado poco le importa si lo mando a comprar algo barato o caro. Sea como fuere, él espera que yo le dé suficiente dinero para el encargo y me trae las compras. Pues de esta manera, si Dios me coloca a mí en una situación perpleja, ¿no me habrá de dar su dirección? ¿O en lugares de gran dificultad, su gracia abundante no será para mí? En circunstancias apretadas y en graves pruebas, Él me va a dar su fortaleza. No hay cuidado que sus recursos bastarán para cualquier emergencia. Y los recursos suyos son los míos, pues Él es mío y está conmigo y mora en mí. Qué bonitas palabras, ¿verdad? Y esa es una invitación a cada uno de nosotros. Yo sospecho, hermanos, que muchos de nosotros no conocemos cierta plenitud de vivir con esa agua. Pero esa es una invitación a que seamos más plenos con quien Cristo Jesús. Oremos. Padre bendito, es una bendición que hayas pasado tiempo con nosotros, nos des la oportunidad de estar aquí y aprender de la persona de Jesús. Gracias, es una bendición tener la Biblia en nuestro idioma, tener un tiempo en el cual podemos detener y escuchar tus mismas palabras que siguen siendo para vida eterna. Te ruego, Padre, que si hay alguna persona aquí que su conocimiento por primera vez se está abriendo, sigas obrando en su corazón y sigas produciendo fe. Y sigas atrayéndole más y que sigas produciendo una sed en nosotros. Ayúdanos a considerar seriamente, Padre, acerca también de nuestro pecado y necesidad de arrepentimiento. Y te ruego, Padre, que nos des de esa agua, que salgamos transformados, que salgamos gozosos, salgamos con una vida que se note, Señor, que ahora podemos ser más obedientes porque esa agua nos basta. Pido, Padre, esa bendición especial para cada uno de los que estamos aquí, en nombre de Cristo Jesús. Amén.